Dios te bendiga y una vez más, bienvenido a este su espacio de enseñanza a través de nuestro canal CISA La Verdad TV. Como cada semana estamos publicando nuevas enseñanzas de la palabra, donde sabemos que el Espíritu de Dios está haciendo una obra en cada uno de los corazones que están recibiendo este mensaje, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta llega y hace trabajo para lo cual fue enviada. La Biblia habla acerca de esa comparación como la lluvia desciende de los cielos y riega los campos y hace que la semilla germine y que crezcan árboles y que esto den fruto y que sirven para alimento de las naciones, de los pueblos. Así dice que es su palabra, que es enviada y que como una semilla que llega y se reproduce y da fruto. ¿Cuál es el fruto de la palabra? Salvación, redención. Estas revelan a Cristo, a este que fue crucificado, pero que resucitó y vive para siempre y que nos ha prometido que vendrá por su iglesia, que es usted y que soy yo. Y esta palabra tiene poder para que los corazones sean transformados, para que podamos vivir conforme a la medida o conforme al modelo que Jesús dejó de una vida cristiana. Somos más que bienaventurados que el Señor nos haya alcanzado, que el Señor se haya revelado a nuestras vidas y que nos haya hecho partícipe de este pacto de redención. Y por eso no nos cansamos de proclamar esta palabra, porque sabemos que el Espíritu de Dios está obrando en los corazones de sus escogidos. Esta palabra es revelada, una palabra que vierte, que restaura, que regenera, que santifica, que purifica y que nos guía por el camino de la verdad. Por eso Dios ha motivado a nuestros corazones a ser persistente, insistente en estos espacios de predicar la palabra de Dios sin ninguna añadidura ni ninguna tinta de religiones, porque Cristo no es una religión. Cristo es amor, es aceptación, es perdón. Y tener una relación con Jesús es lo mejor que le puede pasar a una persona. Usted, lo único que debe preocuparle de todas las cosas que acontecen en este mundo es que usted sienta que está fuera de la salvación, que usted no haya sido escogido. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero ya que fuimos escogidos, dice que no hay nada que nos separe de ese amor. Nada de esta vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, absolutamente nada nos puede apartar de eso. Por eso insistimos en estas enseñanzas y en esta predicación de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por el poder de la palabra. Continuamos en nuestro estudio de la epístola a los Filipenses. Concluimos la semana el capítulo número 2. Hoy iniciamos el capítulo número 3. Este tiene un título, Prosigo al blanco. Recordemos que el apóstol Pablo estuvo enseñando en este capítulo 2 acerca de los padecimientos de Cristo y la gloria que él recibió. Entonces, al final el apóstol Pablo da una enseñanza de que debemos vivir nuestra vida cristiana
de manera que demos testimonio y que demos ejemplo siguiendo a Jesús. Estamos exhortados a seguir trabajando en nuestra salvación, cuidándola con todo empeño, no por temor a perdición, sino que por ser cristiano en obediencia a Dios. Ya se nos ha enseñado una pauta, ya tenemos una regla de vida que sigamos cultivando, que cada día estemos sembrando para el cielo, no para la carne. Y ahora el apóstol Pablo trae una enseñanza que tiene que ver igual con la vida cristiana. Recordemos que en este libro Pablo, a esta iglesia, Pablo no escribe como en otras ocasiones a otras iglesias para amonestarle o para corregir cosas que estaban totalmente desviadas de lo que era la verdad del evangelio. Él está aquí confortando a los filipenses y expresando su agrado con esta iglesia. Dice en Filipenses 3, por lo demás, hermano, gozado en el Señor. A mí no me es molesto escribir la misma cosa, para vosotros es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aún yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando él empieza este capítulo con, por lo demás, como si estuviese haciendo una conclusión, como que está cerrando el mensaje. No, pero realmente él aquí no está terminando la carta. Pablo escribió como muchos predicadores hablan, pero debemos esperar que está haciendo una transición en esta carta, que es un título apto para todas las cartas. ¿Qué es lo que dice? Gozaos en el Señor. Pablo compartió con los filipenses el principio de tener la habilidad de regocijarse en el Señor, no en las circunstancias, no en situaciones, sino en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien. Es el llamado. Hermanos, gozaos en el Señor. Este gozo que permanece es adecuado para el creyente, porque esto demuestra que nosotros realmente creemos en Dios y que creemos que nuestro Dios es soberano y que creemos que en su soberanía todo está en control. Cuando nosotros creemos esto, no es de sorprenderse que estemos llenos de gozo. Y siempre, por eso es el llamado del apóstol Pablo. Porque todas las cosas, para los que aman a Dios, para los hijos de Dios, operan para bien. Entonces le está diciendo, gócese en el Señor. El gozo que tenemos no es quizás porque estemos en bonanza y tengamos buena posición, buena situación económica, buen estatus social, que estemos realizados en todas las áreas a nivel humano. No se basa en esto. Dice que es en el Señor. ¿Y qué? ¿En qué? En que nosotros le pertenecemos.
y que Él está en control de todas las cosas. Por tanto, no ponemos nuestra mirada en las circunstancias, sino en Dios, y nos gozamos. Pablo le aseguró a los filipenses que a él no le importaba recordarle de la misma cosa debido a que era por un tema de seguridad, que tenía que estar constantemente enseñando. A Pablo no le importaba recordarle debido a que él tenía una preocupación apasionante sobre ciertos peligros. Y él habla fuertemente en contra de estos peligros. Dice, guárdense de los perros. Pero está hablando acá literalmente de perro, refiriéndose a los animales. Hace una referencia severa y se está refiriendo a los legalistas problemáticos que estaban intentando engañar a los filipenses, así como estuvimos viendo en las iglesias de Galacia, que también este grupo se introduce para engañar. Entonces, ese es un término despreciable. Los judíos los judíos utilizan contra los gentiles. Pablo dijo mucho al usar esta palabra en contra de los judíos influenciados por el legalismo. Así como ellos trataban a los gentiles como perros, como animales, ahora el apóstol Pablo está poniendo este calificativo, este estigma para ellos, y le dice a los filipenses, guardaos de los perros, guárdense de los perros. Se nos ordena en esta palabra a tener cuidado con que dijimos, no estaban hablando literalmente de perros, sino personas con falsa doctrina que se introducen para engañar a los escogidos. Por tanto, debemos tener cuidado de los hombres que con un espíritu contencioso quienes bajo el aspecto de la religión esconden cosas impuras, cosas inmundas, y quienes solamente están contaminados y que contaminan con su influencia donde quiera que va. Se nos ordena tener cuidado de ello. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de lo que andan anunciando otro evangelio, de lo que andan anunciando una falsa doctrina? Cuando nosotros realmente nos conectamos con la palabra y conocemos la esencia del mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, podemos enfrentar cualquier falsa doctrina o falsas enseñanzas que quiera venir. Otra de las referencias que el apóstol Pablo hace fuerte de esa insistencia de los judíos legalistas, que también querían que los gentiles hicieran la circuncisión para que pudieran convertirse a ser cristianos. Todo esto era hecho con la idea de que alguien debe ser un judío primero antes de que pudiera ser cristiano. La idea, era la enseñanza central de este grupo. Tenían que primero judaizarse y después recibir a Cristo. Cuando Cristo abolió con su muerte en la cruz, o hizo cumplida la ley con su muerte en la cruz, y ahora solamente a través de él es que tenemos la salvación. Pablo también describe la verdadera circuncisión, que no es solamente la mutilación del cuerpo en la carne. En el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estos judíos legalistas se consideraban a ellos mismos como lo que verdaderamente estaban circuncidados y bien delante de Dios. Pero Pablo les declaró que él y sus seguidores son los que están en la verdadera circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios.
lo que hemos nacido de nuevo. Esto define la verdadera circuncisión, cuando verdaderamente servimos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso él dice: a lo que en espíritu servimos a Dios, lo que es opuesto a la adoración en la carne, la cual es externa, enfatizada, lo que enfatizaban estos legalistas. Todo lo que era seña externa de volverse judaizante para luego ser cristiano. Y él dice que la única circuncisión después de la muerte de Jesús que es válida es que nosotros de verdad sirvamos a Dios en espíritu y no solamente por un pacto en la carne, sino por el pacto de la gracia. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Esto también caracteriza a aquellos que están en la verdadera circuncisión. Se gloria en Jesús, en lo que él hace. No hay gloria sobre personas, sobre líderes, sobre habilidades y capacidades. Su gozo no se encuentra en su propia habilidad de ser justificado por la ley y por guardar la ley. Jesús, y solo Jesús, es en quien nosotros nos gloriamos. Y si no teniendo confianza en la carne, era una de las terceras características que el apóstol expone de una verdadera circuncisión. Lo primero que dice, la verdadera circuncisión es para lo que de espíritu servimos al Señor. Número 2, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y número 3, no teniendo confianza en la carne. Ellos no confían en su propia habilidad de ser justo delante de Dios a través de la obra externa, pero su única confianza está en Jesús, dice lo que el apóstol Pablo está mencionando, y quiere que eso sea lo que los filipenses abracen, y quiere que esta enseñanza a la iglesia de Jesucristo hoy abracemos, que nos gloriamos en Jesús, en su sacrificio en la cruz, lo que hizo por nosotros, que lo que estamos verdaderamente en esa circuncisión somos lo que servimos, lo que hemos sido alcanzados por Dios y le servimos en espíritu y en verdad. Entonces, y lo que no confían en la carne, no son obras. Cuando habla en este sentido de la carne está hablando de las obras que nosotros podemos hacer en nuestras habilidades y capacidades. En ese entonces, la seña externa visible de ese compromiso o de esa conversión para los judaizantes era la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo, para la iglesia de Cristo, que ha nacido por fe y en fe, está demostrando cuál es ese proceso. Y en ninguna de las partes depende de la persona. Vemos que él en todo centra a Jesús. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, Pablo sabía que él estaba más que calificado para ser justificado por guardar la ley, más que cualquiera de los oponentes legalistas que estaban presentes en esta iglesia. Y él empieza en el versículo 5 y 6 a decir, digamos que todo su proceso de judío que le permite tiene con calidad por el conocimiento, por la vivencia de saber de lo que está hablando. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pablo enumera 4 cosas que eran parte de su posesión debido a su nacimiento. Y todas son razones por las cuales él puede tener confianza en la carne. Y él anteriormente dice que no confío en la carne, no confiamos en la carne. Él dice, aunque tengo, digamos, todos los estándares chequeados de que sí lo cumple, no me glorío en eso. Porque de acuerdo al mandato de Levítico 12:3, dice circuncidado al octavo día,
Pablo era del linaje de Israel, un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, por tanto, un heredero del pacto de Dios con ellos. Él venía de la tribu que tiene la promesa, de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida. Benjamín estaba distinguido por el hecho de que dio a Israel su primer rey, Saúl. Es la tribu que se alineó a sí misma con Judá fiel cuando Israel fue dividido en dos naciones en los tiempos de Roboán, que allí se divide el reino y son 12 tribus, 10 toman una parte del reino y estas dos toman otro reino. Pertenecía a esta, lo que siguieron fieles en el pacto. También dice que esta tribu tenía la ciudad de Jerusalén dentro de sus límites. Pablo era hebreo de hebreos. Esto lo contrasta él con los judíos, los cuales adoptaban la cultura griega, mientras esta se esparcía a través del Mediterráneo. En esos tiempos, muchos judíos se avergonzaban del judaísmo e intentaron vivir y actuar lo más que pudieran como griegos, algunas veces hasta el punto que hacían su circuncisión fuera restaurada de manera cosmética o de manera estética y la escondían para que ellos pudieran disfrutar de los baños públicos romanos sin ser percibidos como judíos. En contraste, Pablo fue criado por sus padres como un hebreo. Y en cuanto a la ley, Pablo dice que enumera 3 cosas importantes que eran parte de su elección y su convicción personal. Y todas estas son razones por las cuales él puede tener confianza en la carne. Él hace estas menciones porque era parte del proceso que vivían los judíos para tener todo cumpliendo con todo lo que mandaba la ley. Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo. Esto no habla de que era de un pueblo élite de los judíos. Pablo era de una secta élite que son los fariseos. En cuanto a ser los perseguidor de la iglesia, Pablo no era solamente un oponente intelectual de las herejías percibidas en contra del judaísmo, él también era un candente activo en contra de ella. Aún en su ceguera hacia Dios, la observación de Pablo de que los judíos de sus días tenían un celo por Dios, pero no de acuerdo al conocimiento, era cierto en su propia vida antes que Dios lo confrontara camino a Damasco, porque habla de tener un celo por Dios de acuerdo a qué, al conocimiento y a todo esto que se le había enseñado en el judaísmo. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Esto muestra que Pablo alcanzó el estándar de justicia, el cual era aceptado entre los hombres en sus días, aunque este estándar estuviera corto al estándar de un Dios que es santo, debido a que como la ley era interpretada y enseñada, había aquellos en aquellos días que eran engañados al pensar que en realidad eran irreprensibles, como el hombre principal o el hombre rico que se habla en Lucas 18, que pensaba que si cumplía con ciertos mandatos, con todo este precepto, pues estaba justificado delante de Dios. Pero ¿cuántas cosas dice que eran ganancia la he estimado por pérdida por amor a Cristo? Cualquiera de los maestros corruptos de los cuales Pablo advirtió estarían orgullosos de proclamar todos sus antecedentes y todo su linaje y todo lo que ello le acreditaba como maestro. Pablo lo puso en claro. Todas esas cosas, todo este linaje, todo este, digamos, pedigrí, ¿qué pasa? Lo tengo como pérdida por Cristo. La estimo como pérdidas. No veo en ella nada que pueda añadir a la obra de Jesús.
No es que en su propio carácter fueran una pérdida en tanto a que él eligió tenerla como una pérdida. Estas fueron estimadas como pérdida no porque le hicieran daño a Pablo, pero debido a que estas cosas eran maneras en las cuales Pablo buscaba agradar a Dios en la fuerza de la carne, en su propia carne. Antes de que Pablo se convirtiera al cristianismo, él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo por agradar a Dios, por las obras. Por eso él, entendiendo ahora el mensaje de la gracia, dice, verdaderamente ninguna de estas cosas me sirven para nada. Solamente necesito a Jesús. Y ciertamente aún yo las estimo todas estas cosas por perdida, por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo no solamente contó su experiencia religiosa como una pérdida, él contó todas las cosas, todo, pero él las contó como pérdida en vista a la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando le es revelado el mensaje y llega la luz a su vida. Por eso él dice, todas estas cosas no son necesarias. La doy por perdida, ya no la tomaré en cuenta, ya no voy a hacer la obra basado en todo esto. No es que estas cosas no tenían valor en sí mismas, pero comparada con la grandeza y la excelencia del conocimiento de Jesús, esto en verdad no era nada, no tenía importancia. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Esta estimación de pérdida no era solamente un ejercicio espiritual interno. Pablo en verdad había perdido todo por amor, por ganar a Cristo. Esto es demostrado por el lugar y las circunstancias bajo las cuales Pablo escribió esta carta desde una prisión romana, donde él verdaderamente pudo decir, por amor del cual lo he perdido todo, porque él estaba viviendo en su carne todo el precio de seguir a Jesús. Dice, y lo tengo por basura. Aquí Pablo utiliza un lenguaje más fuerte para que pueda estimarse de verdad cómo él había tenido esta revelación del conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo. Pablo literalmente las consideraba como algo que no necesitaba. ¿Para qué sirve una basura, un excremento? Solamente es algo inservible que no se puede usar, que hay que desecharlo. Por eso él nos hace este recordatorio hoy a nosotros. ¿Quién debe ser la fuente de nuestro gozo? ¿Qué debemos nosotros quitar de nuestra vida que están ocupando el lugar de Jesús? No son nuestros méritos, no son nuestras habilidades, no es nuestro conocimiento. El recordatorio que hace Pablo a los filipenses de permanecer en ese gozo que nos da el Señor, en esa victoria que nos ha dado por su muerte en la cruz, en ese poder saber que nuestra vida no está centrada en las circunstancias, que estamos con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que el hecho de nosotros pertenecerle a Él es un motivo de gozo constante, independientemente de lo que estemos pasando. Y manda a estar vigilante sobre las enseñanzas falsas que quieran atraer la atención y que no vayamos a hacer obra para completar la salvación. La salvación la completó Jesús
en la cruz del Calvario y cuando dijo consumado es. La verdadera circuncisión es servir a Dios en espíritu y en verdad, gloriarnos en Cristo Jesús y no tener confianza en la carne, que es lo que el apóstol Pablo nos dice en estos primeros capítulos, en estos primeros versículos de este capítulo 3 de Filipenses. Dios le bendiga abundantemente. Estaremos una vez más la próxima semana con una nueva enseñanza de esta carta a los filipenses, que sabemos que Dios obra en sus corazones para que esta palabra les sea revelada y que sea resultado para salvación, libertad, regeneración y justificación. No olvide de seguirme en nuestro canal de YouTube, Si a la Verdad TV.